Bueno, vamos a leer ahora, vamos a iniciar con la epístola a los Efesios, del apóstol Pablo a los Efesios, pero a manera de acercamiento, introducción a la carta, vamos a leer lo que registra Lucas acerca de el, la estancia que tuvo el apóstol Pablo con los hermanos de Éfeso. Vamos a leer el capítulo, Hechos capítulo 19, creo que habíamos dicho. Sí. Sí, y ahí vamos viendo. Yo leo hasta el 5 y tú hasta el 10 y así nos vamos de 5 en 5, ¿no? Vamos a leer. Digo, vamos a orar primero. ¿Podrías orar tú? Sí, Señor, te agradecemos porque en este momento nos permite estar aquí leyendo tu palabra una vez más. Te pedimos que este mensaje llegue hasta nuestros corazones y que nos ayudes a comprender todo lo que leamos en este momento. En el nombre de Jesús te pedimos que nos des sabiduría. Amén. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma, y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza.
Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: Grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le reconocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: Grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Ahora vamos en este breve relato que aconteció durante el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene documentados en el libro de los Hechos, que lo escribió Lucas. Tiene documentados 4 viajes y la iglesia le llama viajes misioneros, ¿verdad? Yo sí los conocí, los viajes misioneros del apóstol Pablo, aunque el último de ellos fue como preso, iba encadenado, no iba porque él hubiera decidido alguna ruta, ¿verdad? Iba en la ruta en la que Dios lo llevaba a Roma a testificar delante de César. Y así resumen esto que leímos: 3 años de estadía en Éfeso, por lo cual yo pienso que fue Éfeso fue una ciudad, una iglesia muy privilegiada al estar cotidianamente durante 3 años compartiendo, recibiendo del apóstol Pablo enseñanza y viendo cómo el reino de Dios con todo su poder se extendía sobre las tinieblas, de modo que las desplazó la magia que allí había, o la hechicería, ¿verdad?, que había en esa región, las enfermedades, toda aquella idolatría, ¿verdad? Entonces había resistencia de parte del reino de las tinieblas, ¿verdad?, acerca de estas cosas. Pero vemos cómo el Señor, por mano del apóstol Pablo, hacía milagros extraordinarios, ¿verdad? De hecho, yo siempre, tengo tiempo que pienso que el ser cristiano es debe ser una vida sobrenatural, no es una vida natural. Como un hombre natural, no podría uno llegar muy lejos como cristiano. Uno tiene que depender de Dios por medio de la fe, y la vida del cristiano tiene que ser potenciada por el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, quisiera que leyéramos unos versos del capítulo siguiente, porque
el apóstol Pablo, cuando salió de aquí de Éfeso, se fue rumbo a Tesalónica, pero cuando regresó, no queriendo llegar, por no tardarse más, porque tenía ya planificado su viaje y quería llegar a Jerusalén, para cierta fiesta, ¿verdad?, de los judíos. Entonces él, no se quiso distraer tanto llegando a Éfeso, porque Éfeso estaba un poquito más adentro de la costa. Entonces él lo que hizo fue llegar hasta Mileto, que era la costa, porque él venía en embarcación, y allí le mandó a hablar a los ancianos, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso, para darles instrucciones y despedirse de ellos, puesto que él les dice, como les dice, vamos a leer ahorita, que ya nunca iban a volver a verlo, ¿verdad?, ya no iba a pasar por ahí. Entonces, y a mí se me hace muy conmovedora esta escena, y de la boca del mismo apóstol Pablo vamos a ver cómo resume él la estadía que tuvo en Éfeso con ellos. Entonces vamos a leer del verso 17 del capítulo 20, y vamos a leer todo el capítulo hasta el 38. Yo leo hasta el 20 y luego nos vamos de 5 en 5, como le venimos haciendo, ¿sí? Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto sobre todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que les dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. El apóstol Pablo decía, hizo 4 viajes misioneros, pero no los hizo porque él hubiera decidido. A él, estando en la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo le dijo a los profetas que estaban allí, les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. Entonces,
A partir de allí el apóstol Pablo salió a, a su primer viaje misionero. Lo hizo con Bernabé y no menciona inicialmente, pero después nos damos cuenta que iba también al menos Juan Marcos con ellos. Juan Marcos era un jovencito entonces y era sobrino de Bernabé. Y llegando a Antioquía de Pisidia, se le regresa y eso no le pareció al apóstol Pablo. ¿Verdad? Era exigente, el apóstol Pablo era estricto. Entonces, regresando a ellos de este viaje, por ahí en ese viaje, de las cosas destacadas es que apedrean al apóstol Pablo en Listra. Listra era la ciudad de donde era Timoteo, pero en este viaje Timoteo no se incorpora al viaje con él, sino hasta el segundo viaje. Luego vienen, después del primer viaje misionero del apóstol Pablo, va el apóstol Pablo y Bernabé a Jerusalén porque los judíos que se convertían, que eran guardadores de la ley, ellos no habían entendido el evangelio de Dios para con los gentiles, y ellos querían, cuando iban a la iglesia gentil, a quererles hacer que se circuncidaran, les enseñaban que se circuncidaran y que guardaran la ley de Moisés. Entonces se hizo una reunión de todos los apóstoles, el apóstol Pablo también, por supuesto, y Bernabé, y entonces allí determinan que no se le obligara a los gentiles a guardar la ley, ¿sí? Y mandan a Silas y mandan a otra persona, no me acuerdo en este momento el nombre, a que acompañen a Bernabé y a Saulo a la iglesia de Antioquía para que sea por voz de propios judíos residentes en Jerusalén, que ellos escucharan lo que habían determinado los apóstoles y el Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, ellos van y consuelan el corazón así de los creyentes. Esto fue por el año 48, 49, ¿sí? De nuestra época. Y luego, a partir de ahí, empieza el apóstol Pablo su segundo viaje misionero, pero hubo un desacuerdo. Fíjate, tuvieron acuerdo en torno al asunto tan delicado respecto a los gentiles, pero entre Bernabé y Saulo hubo un desacuerdo y no pudieron ir juntos. La idea como que era irse juntos otra vez al segundo viaje misionero, pero Bernabé quería llevar a su sobrino otra vez, a Juan Marcos, y a Pablo no le pareció que Juan Marcos los acompañara porque los había abandonado en el primer viaje. Entonces fue tal el desacuerdo que tuvieron que Bernabé se va solo con Juan Marcos, su sobrino. Bernabé se le daba mucho tutelar a la gente que recién se había convertido o que estaba todavía por hacerse fuerte en el camino del Señor. Lo mismo hizo con el apóstol Pablo. Cuando nadie lo quería recibir, él lo tuteló y él lo introdujo a los creyentes de judíos, porque no pensaban que Pablo no él estaba teniendo alguna trampa, algo así. Entonces, en el segundo viaje misionero se va Pablo con Silas y ya no se van por el mar. El que se va por el mar otra vez es Bernabé. Ellos se van por tierra rumbo a Asia. Y por ahí llegan a Listra, donde encuentra a Timoteo y lo incorpora con ellos en el viaje, lo circuncida, dice la palabra de Dios, que lo circuncida y lo incorpora por ahí en el viaje. Y Lucas también se les incorpora aquí en Troas, porque Lucas seguramente era de Troas, porque allí en Troas se les incorporó a partir de allí, y no que lo diga directamente, sino que a partir de allí él como narrador empieza a hablar, a la narración hacerla en primera persona. Antes de eso no. Entonces y en este segundo viaje también, cuando llega a Corinto, por ahí se encuentra
a Priscila, que es la esposa de Aquila, aquellos judíos que venían de Roma, porque el emperador había ordenado que salieran de Roma todos los judíos, por alguna razón habrá sido, ¿verdad? Y de modo que ahí conocen al apóstol Pablo, y cuando el apóstol Pablo decide irse a Jerusalén otra vez, concluir su viaje, segundo viaje, lo acompañan, se van juntos y los deja en Éfeso, por ahí a ellos. Y él se va a Jerusalén. En eso que él está en Jerusalén, en Éfeso, llega a Apolos, aquel hombre de Alejandría, ¿verdad? Que era un hombre, un buen orador, ¿verdad? Creyente, pero que desconocía con exactitud el mensaje del Evangelio, al cual Aquila y Priscila le hablan aparte. Cuando lo oyen hablar, a pesar de que habla muy bien, convence a la gente de lo que él enseña, pero él nomás conocía el bautismo de Juan. Con eso el término bautismo de Juan se refiere a lo que Juan predicaba, el bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Y entonces, él con un corazón dócil, no como quien cree que tiene la razón en todo, sino con un corazón dócil, aceptó lo que ellos le indicaron y empezó a predicar de Jesús más exactamente. Sin embargo, él decide irse a Corinto otra vez. Creo que Priscila y Aquila se van con él para allá también. Y sin embargo, cuando el apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, cuando llega a Éfeso, encuentra el rastro de la enseñanza de Apolos. De modo que hay algunos creyentes por ahí que Pablo percibió que ellos nada más conocían acerca del bautismo de Juan, ¿verdad? Que nos dice allí, no conocían exactamente acerca de Jesús, pero eran discípulos, algunos 12. Dice que les preguntó que si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, ¿sí? Y ellos dijeron que ni siquiera conocían que había el Espíritu Santo. Entonces él les predica más exactamente, y vino el Espíritu Santo sobre ellos, como vino sobre los apóstoles al principio también, en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús, 10 días después de que Jesús había ascendido. Entonces, al igual que pasó con Cornelio y su familia, que Pedro fue y les predicó, así también ellos por aquí, en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, en Éfeso, entonces ellos creyeron. Y aquí es donde encontramos la lectura que leímos ahorita, en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. En este tercer viaje misionero estuvo allí el apóstol 3 años, según leímos ahorita en el capítulo 20, predicándoles de día y de noche. Y vimos cómo la mano de Dios se movía, de modo que el reino de las tinieblas cedía, porque donde se predica con sinceridad el Evangelio nunca va a ser menos que lo que dice el mismo apóstol Pablo, que el Evangelio es poder de Dios, potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y salvación implica no nada más la salvación del alma, ¿verdad? Implica todo lo que tiene que ver con el hombre. Aquí vimos la sanidad, el sacarlo del mundo de las tinieblas, limpiar su mente, ¿verdad? Su corazón, y rendirse al Señor. Entonces, este es el milagro que esperamos del Señor también para nuestra familia. Y ese es el tercer viaje misionero. Luego regresa él a Jerusalén, ya conociendo, porque le decían aquellos hombres que tenían el don de profecía, donde quiera que el apóstol Pablo iba, por donde iba pasando, y le esperaban cadenas en Jerusalén, lo cual aconteció efectivamente, y de modo que allí lo apresaron en Jerusalén después de este tercer viaje misionero,
y estuvo preso por ahí en Cesarea durante 2 años. Lo trasladaron a Roma a comparecer ante César, que en ese entonces era Nerón, el César que estaba. Y y estuvo 2 años por ahí también, en una casa de arraigo, ¿verdad? Estaba acompañado por sus amigos, por los colaboradores de él. Y es como termina el libro de Hechos, viendo nosotros al apóstol Pablo allí, preso en una casa, pero desde allí, en el año aproximadamente 60 o 62, es donde vemos que él escribe, creemos que en ese tiempo él escribe las cartas que estamos leyendo, que es Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, ¿sí? Y las envía por medio de Tíquico a la iglesia, a cada una de las iglesias les envía cartas, y que de las cuales todos los creyentes a través de la historia las hemos disfrutado, nos hemos beneficiado de ellas, y y fue un aporte muy importante que el apóstol Pablo hizo para la iglesia. Entonces, esto a manera de tener un acercamiento a lo que era Éfeso, era una ciudad, ¿verdad?, de Asia Menor, porque ahora conocemos a Asia como los asiáticos, China y toda aquella región, pero aquí Asia Menor era esa región de donde estaba Éfeso y las demás iglesias, ¿verdad?, que ahí conocemos, Galacia y todo eso, esa región, ¿sí? En tiempo del apóstol Pablo, toda Europa, casi toda Europa, toda Asia, y Medio Oriente, el Oriente Próximo que le llaman, y norte de África, eran provincias de Roma, ¿sí? De modo que era el imperio romano, todo eso, era el mundo civilizado conocido entonces. De allí para arriba eran personas que no tenían, eran como salvajes para ellos, todos los que vivían fuera del imperio romano, ¿no? Desde Inglaterra, de parte de Inglaterra, porque llegaron casi hasta allá, y al norte de Europa. ¿Qué más tenemos? Bueno, ahí Italia, no sé si te acuerdas cómo es el mapa, tiene ahí como la botita, ¿verdad?, de Italia, pero entonces todo eso era Roma. Y bueno, la ciudad era Roma. Y y luego estaba también la región de Macedonia, que era está al norte de Grecia. Abajo de Macedonia está Grecia, ¿sí? De donde surgió toda toda la cultura helénica, ¿verdad? Sin embargo, el que difundió esta cultura helénica no fue un griego, fue Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que era hijo de Filipo, rey de Macedonia. Pero lo que hizo Alejandro fue unificar. Después de que murió su papá, él quedó como rey en Macedonia y vino y conquistó Grecia. Y unificó a toda esa región y le hizo frente entonces al imperio, porque antes de Alejandro el imperio que estaba ahí no era griego, era el imperio de los persas, ¿sí?, dirigido por uno de los Daríos en ese tiempo. Y desde allí él fue avanzando y los fue echando, reduciendo hasta su propio territorio, y por allá él triunfó en una batalla, no me acuerdo el nombre de la batalla, fíjate, la batalla no me acuerdo, a Darío, y se apoderó del imperio y llegó a ser el imperio helénico, porque él a donde iba fue imponiendo la cultura de ellos, ¿verdad?, el idioma. Y bueno,
son una transformación que se dio en todo el imperio, antes del Imperio Romano, obviamente. Bueno, pues básicamente es eso, como introducción, como acercamiento, vamos, a la iglesia de Éfeso. Pues ahí nos quedamos ahora. Y ya mañana entramos de lleno al capítulo primero de la carta a los Efesios. Vamos a dar gracias a Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta noche. Gracias por todas las bendiciones, Señor, que, como dice tu palabra, la multiforme, ¿verdad? Tienen muchas formas en las que tu gracia, tu amor, tus cuidados llegan a nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, por todas tus bondades, por tu misericordia, Señor, que dice tu palabra que son nuevas cada mañana. Quiere decir que tenemos cada día, Señor, una hoja en blanco para volver a escribir nuestra vida, para enderezar nuestros pasos. Es una nueva oportunidad que tú nos brindas. Esta es una nueva semana, Señor, en la que nosotros nos acercamos a ti, reconociendo que tú eres Dios, que dependemos de ti, Señor, que amamos tu evangelio, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, muévete entre nosotros, Señor, como lo hacías con tu pueblo. Ayúdanos también a nosotros a buscarte como ellos te buscaban, en el nombre de Jesús. Señor, nos ponemos en tus manos esta noche. Pero no nada más nosotros, sino todos aquellos, Señor, pensamos en todos aquellos que por alguna necesidad, Señor, voltean su rostro a ti y en su angustia claman a ti, como lo hizo Jonás, Señor, como lo ha hecho mucha gente, Señor, a los cuales tú les has dado respuesta. Ponemos en tus manos, Señor, a todas estas personas que por alguna necesidad, Señor, de cualquier naturaleza, que tú seas con ellos, Señor. Compadécete, Señor, y resuelve sus problemas, todo lo que está fuera de nuestro alcance, Señor. A nosotros no nos toca más que orar por ellos, Señor, así como deseamos muchas veces que otros oraran por nosotros. Gracias, Señor, porque los asuntos que hemos puesto en tus manos se han ido resolviendo, Señor. Ayúdanos a ser pacientes y a esperar de ti, Señor, que tu provisión llegue hasta nosotros. Gracias por tu pueblo, Señor. Te ruego, Señor, que seas con nosotros, nos ayudes a ser sencillos, Señor, y dóciles ante tu palabra. En tus manos pongo la vida de mi hijo Samuel, Señor. Gracias por que tú estás con él, Señor. Te pido que intime, Señor, contigo. De la misma manera con José Manuel, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, guárdalos de toda obra del enemigo, porque el enemigo, Señor, tiene muchos desenlaces fatales para nuestra vida. Él quisiera que nosotros destruirnos, Señor. Pero nosotros no va a pasar sino lo que está en tu voluntad, Señor, porque tú tienes planes de bien para nosotros y no de mal. Gracias, Señor, en tus manos pongo a mis hijos. Haz de ellos siervos tuyos, Señor, que sean sencillos, sinceros delante de ti, de limpia conciencia, Señor, con amor hacia los hermanos y con fe hacia ti. Y que ellos puedan ser de bendición, Señor, por ti, porque tú estás en ellos, en el nombre de Jesús. Prolonga mis días para acompañarlos, Señor, y ayúdame a fortalecerlos, Señor, en oración. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos esta noche. Gracias por la vida de mi esposa, Señor. Gracias porque tú me regalaste, Señor, tan grande bendición a mis hijos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Señor, te damos gracias porque en este momento nos permites nuevamente leer tu palabra y te pedimos que nos permitas que esto pueda llegar a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que durante esta noche nos puedas dar un buen descanso y nos cuides, y así como nos cuidaste hoy durante el día de mañana. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que nos has permitido hacer en esta semana, y nos ponemos en tus manos durante el día de mañana. En nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, pues mañana continuamos de una